Continuamos con la serie Astrología Mundial e Historia. Conocer nuestro pasado para cambiar nuestro presente. Si no has visto todavía los videos de la serie, podés encontrarlos en nuestro canal. Hicimos la carta de Estados Unidos, de México y de Chile, y vamos a ir presentándote muchas más. Hoy te trajimos la carta astral de Francia, vamos a ir poniéndola en pantalla. Justamente Francia, que es un país con una larga tradición de astrólogos, empezando por los antiguos galos, pasando por la Edad Media con Michel de Nostradamus o Morin de Villefranche, hasta llegar en nuestra época con la actual Escuela Francesa de Astrología Humanista. Pero bien, la carta que vamos a ver a continuación es la carta que rige actualmente en aquella nación y que pertenece a la fundación de la Quinta República Francesa. ¿Cómo es esto? El caso de Francia es un caso particular. Desde que se funda la Primera República a partir de la Revolución Francesa, los franceses tuvieron 4 refundaciones más de su Estado republicano en el transcurso de un siglo y medio. Entre la Primera y la Segunda República tuvieron 2 regímenes intermedios que fueron el Imperio Napoleónico y luego una restauración monárquica momentánea, pero que a partir de allí no se modificó aquel formato. Vamos a poner la placa de las repúblicas. ¿Sí? Aquí tenemos la Primera República que fue entre 1792 y 1804, la Segunda República desde 1848 hasta 1852 y así sucesivamente hasta llegar a la República actual, que es la quinta, a partir del año 1958. Cada una de estas repúblicas tiene su carta astral. ¿Y qué quiero resaltar con esto? Si quisiéramos estudiar las influencias astrológicas de eventos sucedidos, por ejemplo, en 1799, tendríamos que remitirnos a la carta astral de la Primera República. Si por el contrario quisiéramos ver un evento de 1905, ¿sí? Podemos marcar con una flecha, la carta correspondiente sería la de la Tercera República, entre 1870 y 1946. Ahora, la Quinta República se fundó en París el 6 de octubre de 1958 a las 18:21 horas, y entonces las influencias y acontecimientos que se sucedieran a partir de esta fecha deberán evaluarse a partir de esta carta que mostramos en pantalla. Vamos a ver que sale con un ascendente en Aries, un Sol en Libra y una Luna en Cáncer. Vamos a ver rápidamente una breve reseña de la historia de esta nación, de esta interesante nación, y luego vamos a volver a la carta para analizarla y para estudiar algunos acontecimientos importantes en la segunda parte del video. Bueno, Francia tiene una riquísima historia, de una región antiguamente habitada por los pueblos celtas, aproximadamente entre los años 1300 y 700 a.C., conocida como la Galia en tiempos del Imperio Romano. Los galos eran pueblos de origen celta que en aquellos tiempos estaban diseminados en clanes diferentes sin una unidad u organización en común. Estos territorios fueron conquistados e incorporados como una provincia romana tras varias guerras, y en los últimos tiempos del imperio la Galia fue escenario de muchas invasiones de pueblos germánicos provenientes del este, entre los cuales los francos llegarían a dominar el territorio a partir del siglo V. Y ahí comienza, ¿sí?, como una primera organización, las monarquías francas, ¿sí?, donde la primera dinastía fue la dinastía de los merovingios, quienes unificaron a toda la Galia de la mano de su rey Clodoveo. Luego viene la época del Imperio Carolingio, ¿sí?, con la segunda dinastía de los carolingios, donde aparece la figura de Carlomagno, ¿sí?, donde a partir del año 800, bajo su mando, en alianza con la Iglesia Católica, cuando es proclamado emperador por el Papa León III, comienza la era del Imperio Carolingio, que después se convertiría, conjuntamente con otros reinos, en el Sacro Imperio Romano Cristiano. Bueno, a partir de allí, tras la muerte de Carlomagno, ¿sí?, el territorio se divide en 3 regiones, donde los nietos se reparten a través del Tratado de Verdún en 3 regiones: la región oriental de Francia, la central y la occidental, y aquí empieza a tomar forma el mapa de lo que sería, siglos más tarde, la Francia actual. Bueno, aquí comienza un periodo prolongado de un régimen monárquico que duró aproximadamente un milenio, y durante este milenio
se produjeron algunos eventos importantes, voy a nombrar algunos solamente, como por ejemplo la Guerra de los 100 Años, que fue un evento muy importante, donde aquí aparece la figura, entre otras, de la heroína Juana de Arco, una heroína para los franceses. Luego, llegando ya al siglo XVI, comienza el Renacimiento, la Reforma Protestante y las guerras religiosas entre protestantes y católicos, y en esa época también aparece la figura del Luis XIV, del rey Luis XIV, donde comenzaba un periodo para Francia de gran desarrollo cultural, ¿sí? Y en aquellos tiempos se construye, entre otras obras, el Palacio de Versalles. En este periodo también comienza a forjarse Francia como un gran imperio colonial, conquistando territorios en América, África y Asia, y finalmente este periodo de las monarquías es derrocada cuando llega la Revolución Francesa, que se inició con la toma de la Bastilla en 1789, encumbrando a la burguesía al poder. Bueno, luego ahí empieza la Primera República, en 1792. En el medio aparece la figura de Napoleón, donde la Primera República queda abolida en 1804, y el Imperio Napoleónico se desarrolla a través de una expansión a través de Europa, hasta que en 1815 es derrotado en la Batalla de Waterloo. Ahí se produce una restauración monárquica momentánea hasta 1848, y a partir de ahí, durante un siglo, se iban a producir esta serie de cambios en las diferentes repúblicas, reformas que se fueron sucediendo, ¿sí? Hasta que dentro de esos periodos transcurren la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otros episodios, y en 1958, tras la redacción de una nueva constitución, se funda la Quinta República. Y su primer presidente fue el general Charles de Gaulle. Bueno, ahí es donde comienza la Quinta República, que es la república que rige actualmente. La carta astral levantada en aquella fecha es la que rige sobre los eventos sucedidos en la actualidad, a partir de esa fecha. Bueno, vamos a analizar un poquito la carta de Francia, que tiene un sol en Libra, signo que busca el equilibrio, que tiene gusto por lo estético, por lo artístico, signo de la diplomacia también. Le da ese aspecto refinado, característico del francés, ese interés por las modas, por el arte y la cultura, también por Venus, ahí en Libra, y Mercurio, que da al idioma francés como uno de los idiomas más importantes y que durante mucho tiempo se usó para las relaciones diplomáticas. Bueno, otro aspecto importante de esta carta que podemos marcar como tema puntual es la cruz cardinal, con un énfasis en la casa 7, ahí donde tenemos la flecha ahora. Esto pone el énfasis en las relaciones con otros países. La casa 7 tiene que ver con asociaciones, tratados internacionales, alianzas con otros países. Y esto le proporciona intentos de mantener el equilibrio frente a los complejos cambios geopolíticos desde la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Esto se refuerza por las alianzas económicas con asociados, por la conjunción Júpiter y Neptuno en la casa 8. En este caso Júpiter, el poder financiero en 8, ¿sí? Le da sextil al medio cielo por un lado, ahí en Capricornio, y por el otro da un sextil a Plutón en Virgo. Bien, muy aspectado. El regente del ascendente, a su vez, que es Marte, está en cuadratura con Plutón, con este Plutón que está aquí, en Virgo, y esto da muchas luchas, ¿sí?, con las fuerzas laborales del país. Muchas luchas y dependencias de fuerzas plutonianas. Tradicionalmente también Plutón rige el mundo árabe. Actualmente están teniendo algunos inconvenientes o conflictos dentro de la población. Después podemos marcar la Luna en la casa cuarta, en Cáncer. La Luna también está en tensión con la casa 7, con el Sol, ¿sí?, los nodos, el eje del descendente y ascendente, una constante tensión entre el pueblo y los gobernantes. Cierta autoridad como potencia lo da Saturno en la casa 9, que tiene que ver con el extranjero, y que Saturno es el regente del medio cielo, dijimos en Capricornio. Saturno da trígono al ascendente en Sagitario y a su vez
da trígono a Urano en Leo. Entonces, este aspecto le da un gran poder a nivel mundial y es uno de los países que tiene, por ejemplo, derecho a veto en las Naciones Unidas. Habíamos dicho que por el Sol en la casa 7 era un país que estaba asociado o pertenecía a muchas instituciones internacionales, y esto lo podemos ver reforzado por este aspecto. Bueno, vamos a ir a un corte ahora, los invitamos a los próximos cursos, y cuando volvamos vamos a ver 3 eventos sobre esta carta de la Quinta República. Ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos, para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos 2 mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, continuamos con el primer evento. Elegimos para el Mayo francés de 1968, que fue una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, sobre todo en la ciudad de París, donde los meses de mayo y junio de 1968 transcurrieron todos estos episodios. Fue iniciada por un grupo de estudiantes, a la cual se unieron luego grupos obreros, industriales, los sindicatos y también el Partido Comunista Francés. Fue la mayor revuelta estudiantil y mayor huelga general de la historia de Francia, que movilizó millones de personas y que lamentablemente finalizó en forma trágica. El conflicto estalló el 3 de mayo de 1968. Fue en la Plaza de la Sorbona, frente a la famosa Universidad de Letras y Humanidades. Se congregaron millones de estudiantes y se desataron los enfrentamientos violentos con la policía. Vamos a poner la carta en pantalla.
¿sí? Acá tenemos la carta horaria del Mayo francés y qué influencias había sobre la carta fundacional. Tenemos como aspecto más destacado de muchísima atención que había en ese momento una cuadratura de 90 grados, aspecto tenso de Júpiter, aquí en Leo, a Neptuno en Escorpio, que a su vez estaba en oposición y obviamente una doble cuadratura Júpiter a Marte, Mercurio en el signo de Tauro. Un aspecto muy tenso. Esto en astrología se llama T cuadrada, es un aspecto muy tenso. ¿Cómo cae esta tensión en la carta de Francia? Bueno, Júpiter da expansión, aumento, está en la casa 5 de la carta de Francia, que es la educación de un país, son las universidades. Neptuno, esa tensión con Neptuno, que Neptuno es la disolución, estaba en la casa 8 de Francia, que es la mortalidad de un país, las defunciones, y opuesto a Marte, que simboliza las fuerzas de seguridad y la policía. Mercurio, la educación también, los estudiantes. Con lo cual, una gran escalada de enfrentamientos violentos entre movimientos estudiantiles y la policía. Después, otro aspecto en la carta horaria, que estaba en tránsito en ese momento, es la conjunción Plutón-Urano, que estaba en Virgo, en los últimos grados de Virgo. Plutón simboliza las huelgas, son los motines. Urano también son las revoluciones, los cambios repentinos e inesperados. Se encontraban transitando por la casa 6 de la carta del país, que son los trabajadores y los sindicatos también, en cuadratura, y también son las fuerzas de seguridad, en cuadratura con Saturno del país en Sagitario, que es la autoridad. Saturno en la Carta Nacional habíamos dicho que es el regente de la casa 10 del medio cielo, ¿no? que es el poder y el gobierno. Y por último, el ascendente y la luna en Cáncer de la carta horaria, muy dignificada en su signo, en Cáncer, formando en esta carta horaria un aspecto de gran tensión con Saturno en cuadratura, ahí en el signo de Aries, que Saturno son los límites, la autoridad. Este aspecto tenso se encontraba, o caía, más bien dicho, en la carta natal, sobre la luna del país en la casa cuarta. La población, las casas cuartas son las bases, las raíces y los asuntos internos. Y aquí mismo, sobre el ascendente de Francia en Aries, estaba justamente Saturno, ¿no? Que dijimos los límites, la autoridad, potenciando ambas tensiones en aspecto mutuo. Y esto daba, en definitiva, una gran conmoción y reacción en la población con bases ideológicas. Recuerden que durante los años 60 empezaban los movimientos sociales contra la sociedad de consumo, por ejemplo en Estados Unidos con el movimiento hippie, y otros en Europa de carácter similar. Cuestionamientos frente a las medidas políticas, etcétera, y económicas también. Bueno, vamos al segundo evento que elegimos, que fue el incendio de la Catedral de Notre Dame, fue un hecho histórico muy impactante sobre esta emblemática catedral que data del siglo XII, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, por lo que representa un verdadero simbolismo del catolicismo. Y alrededor de las 18:20 horas fue que las pericias tomaron como inicio del incendio, y fue un incidente en el tejado del edificio que también ocasionó daños considerables en el interior y también derrumbamientos. Y la información trascendida fue que probablemente el incendio se haya iniciado de forma accidental por un descuido, por las reformas que se estaban haciendo en el lugar, aunque otras fuentes indican o lo atribuyen a un probable cortocircuito. Veamos en la carta del país qué influencias estaba recibiendo de estos planetas en tránsito, y podemos ver que la luna de la carta horaria, ahí en los primeros grados de Virgo, sale sobre el Plutón de la carta natal o de la carta astral del país. Plutón son las explosiones, ¿sí?, de la carta del país, aquí activando la cuadratura muy tensa con Marte, que Marte son los accidentes, son los incendios, en la casa 3 del país, el medio ambiente. Después tenemos en la carta horaria también Júpiter, veamos Júpiter ahí en Sagitario, en los últimos grados, perdón. Júpiter representa el clero, la iglesia, estaba transitando en Sagitario en cuadratura a los planetas Mercurio y Venus en Piscis,
acá de la carta horaria, una tensión. Piscis representa, es el signo del cristianismo. Venus representa el arte en alusión a las catedrales góticas como verdaderas obras de arte. Bueno, esta configuración en la carta del país cae. Dijimos, Júpiter, que era el clero y la iglesia, estaba pasando sobre Saturno de la carta natal ahí en Sagitario. Que Saturno son, entre otras cosas, las propiedades, que está en la casa 9 radical, que es la esfera espiritual del país, las instituciones religiosas, también recibiendo esa cuadratura que habíamos visto de Mercurio-Venus desde Piscis. Luego, la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio, que estaba en la carta horaria, ven ahí, muy explosiva, muy concreta en un signo de tierra, de lo material, también relacionado con las propiedades, estaba opuesto a la luna de la carta natal. La luna en Cáncer en la carta natal, en casa cuarta, formando una oposición. Vamos a la carta natal en la casa cuarta, que representa el patrimonio del país, un símbolo de la cultura. De hecho, representó, como la luna es el clima anímico de la población también, un gran impacto anímico emocional en la población. Por último, como para destacar o para mencionar, fíjense el tránsito de Urano. Urano representa las energías, todo lo relacionado con los sistemas eléctricos, ¿no? Y las telecomunicaciones y demás. Estaba en Tauro, un signo de tierra, transitando por la casa 2, con lo cual los temas materiales, lo económico estaba exaltado en oposición a la conjunción que hay en la carta radical de Júpiter-Neptuno, que está en la casa 8. Entonces esta combinación casa 2, casa 8, lo que provocó fueron daños materiales, pérdidas económicas por casa 2 Tauro, ocasionados probablemente por causas ocultas, la casa 8, que es posible, no está demostrado, que haya sido causada por un cortocircuito, ¿no? Representado por el planeta Urano. Y por último, vamos a hablar de otro de los eventos muy importantes que hubo en Francia, que fue el movimiento de los chalecos amarillos. ¿Sí? Este movimiento social de protesta se formó en Francia a partir del mes de octubre de 2018 y se extendió en menor medida en otros países de Europa. Tiene su origen en la difusión por redes sociales de los ciudadanos en protesta contra el alza de precios en los combustibles, la injusticia social y otros temas más, y se presenta ante la sociedad como un movimiento espontáneo o autoconvocado, ¿no? Fíjense, aquí tenemos dos tránsitos muy significativos. Primero, Marte, vamos a poner la carta, Marte en Piscis, de la carta horaria, estaba en cuadratura a Júpiter en Sagitario en esta misma carta, ¿no? Un aspecto de Júpiter expande, amplifica la energía de Marte, ¿no? Violencia, agresividad. Bueno, esta cuadratura daba aumento de conflictos y de violencia, caía sobre la carta natal, fíjense, formando una cruz con la cuadratura que ya está en la carta radical, entre Plutón y Marte. Fíjense, Plutón en Virgo y Marte en Géminis, en los signos mutables. O sea que se formaba una especie de cruz, una doble oposición y 4 cuadraturas, muy tenso, ¿sí? Con lo cual esto provocó mucha violencia. A su vez se suma el tránsito de Plutón en Capricornio, fíjense en la carta horaria, un aspecto, Plutón es el planeta de las transformaciones y Capricornio es el signo que rige el destino de la humanidad. Estaba transitando en la carta horaria, Plutón ahí, en esos grados, en la casa 10 de la carta radical. Oposición, la luna, otra vez, de la carta natal, aspecto explosivo, de gran recarga de energía, con lo cual esto generó una gran tensión entre la población y los gobernantes, porque a su vez estaba dando cuadraturas en el eje ascendente-descendente y el Sol también, que eran los gobernantes. Bueno, si les gustó este video, pueden ponerle me gusta,
suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho todavía y también hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos despedimos y hasta la próxima. Chao.